La existencia ocurre en dos dimensiones diferentes: la unidad no dual de la existencia en un nivel y las muchas manifestaciones de lo dual en el otro. Todas las manifestaciones, los diversos tipos de expresiones que ves como vida hoy, están fundamentalmente enraizadas en la dualidad, porque hay dos, hay muchos. Si hubiera uno, solo habría uno. Cuando digo dos, la dualidad es como luz y oscuridad, masculino y femenino, vida y muerte. Porque los dos están ahí, todos los juegos están ocurriendo. Si solo hubiera uno, no habría ningún juego, solo habría existencia. Las múltiples manifestaciones, como he dicho, están fundamentalmente enraizadas en la dualidad. Una vez que llega la dualidad, llega el sexo. Cuando digo sexo, probablemente en la mente de la mayoría de la gente, el hombre está pensando en una mujer, la mujer está pensando en un hombre. No es así. Los brotes están floreciendo, es el sexo. Porque lo que se llama sexo es que la dualidad está tratando de encontrarse, y en el proceso de encuentro de la dualidad también hay ciertas funciones que la naturaleza quiere cumplir, como la procreación y la supervivencia de esa especie. Siempre la dualidad está tratando de encontrarse, porque lo que era uno se ha manifestado como dos. Ahora hay un anhelo de llegar a ser uno todo el tiempo. Este anhelo de llegar a ser uno se expresa de muchas maneras. Cuando eres joven y tu inteligencia está secuestrada por tus hormonas, el sexo será el camino, el sexo físico será el camino. Cuando llegas a la mediana edad, cuando tu inteligencia es secuestrada por tu emoción, entonces el amor es el camino. Cuando trasciendes todo esto, si buscas la misma unión en un nivel de conciencia mucho más elevado, entonces decimos que es el yoga o lo divino. Hay muchos nombres para ello. Ahora, estas dos energías que en la raza humana estamos llamando como masculino y femenino, están constantemente tratando de unirse. Al mismo tiempo, excepto por este anhelo de estar juntas, no hay nada en común entre ellas. Son amantes y enemigos al mismo tiempo. Esto ocurre constantemente porque son opuestos. Si buscan similitudes, no hay nada en común, pero la atracción del opuesto siempre está ahí. Lo que se llama opuesto es siempre algo relativo. Por lo tanto, todo el proceso de lo que llamamos sexo es solo dos opuestos que intentan convertirse en uno. La intención del sexo es buena, pero el método es inútil. Nunca vas a llegar a ser realmente uno. La intención está bien, que quieras convertirte en uno, pero el método es bastante desesperanzador, ¿no es así? El placer está involucrado, así que atrae a la gente, pero la unidad nunca llega realmente, así que tratamos de encontrarnos en las áreas de la emoción y el intelecto, tratando de encontrar un terreno común. Nos gustan las mismas cosas, nos gusta el mismo tipo de helado, nos gusta el mismo color. Así, la gente trata de encontrar un terreno común, pero en realidad no lo hay. A menos que entiendas que no hay un terreno común, solo aprendes a disfrutar de lo opuesto y se convierte en algo desesperante. Para embellecer un simple acto físico, hemos inventado todo tipo de adornos a su alrededor. Sin esos adornos, la mayoría de la gente no estaría dispuesta a meterse en este acto físico. Mucha gente no puede simplemente enfrentarse al acto físico básico tal y como es, porque a menos que esté decorado, se sentirán obscenos, se sentirán como un animal, se sentirán tan básicos y físicos que es la realidad. De alguna manera, intentamos nublar nuestra visión de la realidad con muchos adornos. Siempre le añadimos emoción, porque sin emoción sería feo. Mira, el sexo es algo natural. La sexualidad la has inventado tú. ¿Lo entiendes? El sexo es algo natural. Es físico, está ahí en el cuerpo, pero la sexualidad es algo que tú inventaste, creaste. Es algo psicológico. La sexualidad no existe,
es algo creado por ti. Hoy en día, esto está arrasando en el mundo moderno. Ya no es saludable. En muchos sentidos se ha convertido en algo enfermo. Porque si el sexo está en el cuerpo, está bien, es hermoso. En el momento en que entra en tu mente, se convierte en una perversión. No tiene que ver con tu mente, tiene que ver con tu cuerpo. Si está en el cuerpo, simplemente caerá en su lugar natural donde pertenece. Es un pequeño aspecto de ti, pero hoy se ha convertido en un aspecto enorme, se ha convertido en la vida misma. Si observas las sociedades modernas, diría que probablemente el 90% de la energía humana se gasta en buscar el sexo o evitarlo, sea como sea. ¿Sí o no? De cualquier manera, se ha convertido en un aspecto enorme, pero es solo una cosa pequeña. Si miras a un hombre y a una mujer fisiológicamente, es solo una pequeña diferencia. Las culturas tomaron demasiada identidad física, se identificaron demasiado con su propio cuerpo físico. Cuanto más te identificas con tu cuerpo físico, más y más inseguro te vuelves, porque este cuerpo nunca es seguro. En el próximo momento cualquier cosa podría pasarle, ¿no es así? Una vez que tu identificación se limita al cuerpo físico, entonces la inseguridad es el camino natural y la necesidad de sexo aumentará dramáticamente cuando la gente se sienta insegura. Ahora bien, buscar un proceso espiritual no significa ir al templo, no significa creer en lo que te dijo tu padre, no significa creer en lo que dijo tu sacerdote, no significa creer en lo que dijo tu libro, cualquiera que sean los llamados libros sagrados del mundo. Simplemente significa que buscas herramientas para ir más allá de las limitaciones de las percepciones de los 5 sentidos y experimentar algo más que lo físico. Eso es lo que significa un proceso espiritual.